Bienvenidos y bienvenidas a Poesía Sin Fin, un podcast para estimular tu interés en la poesía mexicana de los siglos XX y XXI. En cada episodio, presentamos datos biográficos de los y las poetas, abordamos algunos rasgos estéticos de su obra y leemos fragmentos de sus poemas. En este programa exploramos la historia de la poesía mexicana, historia de la que tú y yo formamos parte. El medio siglo, una presa que se desborda. Guión basado en el texto de América Martínez. La generación del medio siglo lleva ese nombre porque además de elementos cronológicos, fue un movimiento que ocurrió más o menos a la mitad del siglo XX. Se trata de un periodo de transición. Los integrantes de este grupo nacieron aproximadamente entre 1918 y 1935 y plasmaron en su literatura una representación de lo que entendían en su época por mexicanidad, desde los años 50 hasta los años 70. Para entrar en contexto, Porfirio Díaz estuvo en el poder de 1876 a 1911, lo que provocó el movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana, de 1910 a 1917, con la promulgación de la Constitución del mismo año. Otro conflicto armado es la Guerra Cristera. Se desarrolló entre 1926 a 1929 y se dio entre creyentes y militares del gobierno de Plutarco Elías Calles, luego de que ciudadanos expresaran quejas en contra de la Iglesia por el apoyo que recibieron del gobierno de Porfirio Díaz. En 1939 estalló la Segunda Guerra Mundial y si bien México no tuvo participación directa en ella, sí experimentó consecuencias. Por ejemplo, hubo un notable aumento de las demandas externas de los productos mexicanos. Las exportaciones crecieron un 100% entre 1939 y 1945. Aunada a estas situaciones, también están las consecuencias políticas de los años posteriores. Se popularizaron los partidos políticos, se delimitó la libertad de culto, se otorgó el voto a la mujer y hubo una lucha por mejorar las situaciones laborales de los trabajadores. Todos estos eventos son el contexto en el que coincidió un nutrido grupo de autores y autoras que mostraron una enorme pluralidad en temas y estilos. Entre los integrantes de la generación del medio siglo encontramos a Ali Chumacero, Guadalupe Dueñas, Jorge López Páez, Rubén Bonifaz Nuño, Ricardo Garibay, Rosario Castellanos, Emilio Carballido, Sergio Galindo, Jaime Sabines, Amparo Dávila, Carlos Fuentes, Eduardo Lizalde, Salvador Elizondo, Elena Poniatowska, Juan García Ponce, Sergio Pitol y José Emilio Pacheco. Leonardo Martínez Carrizales expresa: los primeros datos de la generación de medio siglo que se han registrado en documentos con intención historiográfica y testimonial ocurrieron en un entorno polémico. Esto debido a dos fenómenos. Primero, las ya desarrolladas pautas políticas y sociales mexicanas hasta los años 50 y segundo, el rompimiento de lo acostumbrado, la reorganización del sistema literario vigente. Este rompimiento comenzó con la Revolución Mexicana, la promulgación de la Constitución de 1917 y todo lo que esto ocasionó. Por ejemplo, con la reforma agraria les devolvieron sus tierras a los campesinos. Casi al mismo tiempo hubo un desarrollo urbano. La cultura eminentemente rural cambió a un carácter más cosmopolita. Además, Armando Pereira afirma que con la caída de la República Española, un nutrido grupo de intelectuales españoles migraron a México, integrándose a la vida académica y artística del país. Esto puede explicar que, aparte de las olas artísticas comunes que suceden en la historia, la perspectiva eurocentrista se introdujo en las obras de la generación de medio siglo, por ejemplo, la que empezó Octavio Paz en Laberinto de la Soledad. 1950. Año de la muerte de Javier Villaurrutia. Fue un año crucial, podíamos decir, un parteaguas en la cultura mexicana. Es el momento en que ciertas líneas de franca derivación vanguardista
comienzan a definirse con fuerza en detrimento del discurso nacionalista que había marcado las décadas anteriores. Es el año en el que se publica El laberinto de la soledad de Octavio Paz, que, junto a los planteamientos del Grupo Imperión, vendría a culminar una serie de reflexiones sobre el ser mexicano, iniciadas por Samuel Ramos en los años 30. La imagen del mexicano que Octavio Paz prefigura en ese libro no es una imagen esencialista que ha querido verse, sino histórica. Se trata de la tipificación de un mexicano que termina, que concluye su ciclo vital. El mexicano de las áreas rurales o bien de las zonas marginales de la capital, que conserva aún valores, hábitos y forma de vida tradicionales, que pronto se verán suplantados por patrones nuevos, esencialmente urbanos y cosmopolitas, más acorde con esta hasta entonces incipiente clase media, cuyos anhelos e intereses, sin embargo, cobran cada vez más fuerza en la escena nacional. De alguna manera, el ensayo de Paz representa la totalización de una imagen de la mexicanidad que nos habían construido hasta entonces, y que desde ese momento comienza también a abandonarnos, por lo menos en los ámbitos urbanos, cuyo peso específico es cada vez mayor en la vida global del país. Si bien esta imagen del mexicano fue simbólica en el grupo, no es homogénea en las obras literarias de los miembros de la generación. Aunque su trabajo se escribe en un contexto semejante, no siempre tienen los mismos rasgos estéticos. Cada quien desarrolló sus propias temáticas y estilos. Las presas se construyen cuando existe escasez de agua y la necesidad de recolectarla. Lo mismo pasó con las corrientes literarias a principios del siglo XX. Cuando la generación de medio siglo aparece, sube la afluencia en escritores y escritoras en grandes cantidades que empezaron a producir formas y temáticas muy variadas, plurales y heterogéneas. Desbordaron una presa que sigue y sigue fluyendo gracias a este periodo de transición. Te agradecemos tu presencia. En Poesía Sin Fin somos Edith Telles, Gabriela García, Jessica Sarabia y Julián Díaz, con producción de Mauricio del Olmo y coordinación de Alondra Sánchez. Este es un programa del proyecto editorial Piedra Besuar y es posible gracias al programa de divulgación y literacidad de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Se encuentra bajo una licencia de Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0 internacional. Si necesitas más información al respecto, te dejamos los links en la descripción. Para la musicalización utilizamos Into the Lights de Vox Studios. Este programa se graba y mezcla en el programa de software libre Audacity. Acompáñanos en el siguiente episodio. Ama tu ritmo y rima tus acciones.